un nuevo capítulo de la fabulosa fisiología, un nuevo bloque, una nueva parte. Bien, esta parte tiene una característica propia. Hemos visto que la mayoría de lo que hasta ahora hemos estudiado tenían una influencia sobre eso, el corazón, respiratorio, pulmones, renal, digestivo, pues absorción, y ahí está, una función muy local. Pero cuando ahora vamos a analizar el sistema endocrino, la fisiología endocrina, es fabuloso, es diferente, es apasionante por muchas razones. Y para comprender esto, bueno, hay que tener en cuenta de que gracias a este sistema endocrino he crecido y crecen ustedes. Gracias a este sistema, que es una etapa importante de su desarrollo fetal, les permitió tener una inteligencia adecuada. O sea, si no tuviéramos hormona de crecimiento, somos pequeños. O si esta hormona de crecimiento comienza a aumentar en su síntesis pasado el cierre de la diáfisis, entonces creceríamos a lo ancho y tenemos huesos gruesos. De manera que este sistema es parte de nuestro desarrollo. Permite entonces, por una parte, mantenernos despiertos. Gracias a este sistema, pues yo puedo metabolizar las proteínas que mi sistema digestivo absorbió. Puedo hacer uso de la energía que, bajo la forma de glucosa, yo absorbí. O por este sistema puedo también almacenar grasa y estar gordo, o en una situación determinada utilizar esa grasa desde cero. Todo eso me permite este sistema endocrinológico. Y aunque no crean, también tiene una influencia sobre el cerebro, porque hay ciertas hormonas que permiten que mi cerebro esté funcionando muy bien. Hay hormonas que se liberan y me permiten que yo pueda tener mi ritmo circadiano de dormir y estar despierto. Es fabuloso este sistema. Y se basa en base a una pequeña molécula que se llama hormonas y que están sintetizadas en una ínfima cantidad, porque para poder detectarlas necesitamos utilizar milimoles por litro como unidad, y más aún de esa unidad 10 a la menos 9 y 10 a la menos 20 milimoles por litro. En esa concentración van a estar estas hormonas. O sea, ya no estamos hablando de miligramos por decilitro, no estamos hablando de mil equivalentes por decilitro, sino milimoles por litro, pero expresada a la potencia negativa. Bien, entonces vamos a hablar de femtolitros, nanolitros. Y en este sistema vamos a estudiar a esta hormona, les digo, a esta sustancia que va a causar todo lo que les he mencionado, la hormona, que tiene una cierta diferencia, y lo vamos a ver cuando estudiemos en neurofisiología los neurotransmisores. Tienen características, pero por otra parte son diferentes. Una hormona es diferente a un neurotransmisor. El neurotransmisor es estrictamente, específicamente diseñado para la unión de una neurona con otra neurona, mientras que la hormona no.
Bien, la hormona entonces, primero, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver que esta hormona es sintetizada en una célula, o nosotros podemos decir en una glándula, o en un tejido específico, la hormona. Y va a ser parte, si hablamos de endocrinología, entonces, esta hormona sintetizada por esa célula es vertida en la mayoría, para ser endocrina, va a ser vertida a la circulación. Y va ahí y va a viajar hasta que tome contacto con el órgano o la célula diana. Más que órgano, vamos a hablar va a tomar contacto con la célula diana. O célula blanco. Diana, recuerden, Diana, voy a hacer tiro al blanco. Y he hecho tiro al blanco, pero al frente está la diana. O sea, tengo que dar al centro. Diana o blanco. De ahí viene. Entonces la hormona va a dirigirse a ese punto. Es decir, con mi flecha lanzo la hormona, se va a dirigir a su órgano diana, a su célula diana. No va a ir a cualquier parte. Tiene que ir a un lugar, a esta. Y miren qué interesante es. Una vez que ha hecho el efecto, esta hormona va a tener un sistema de retroalimentación que se llama así, negativo. O sea, cumplida, la célula diana va a hacer el efecto, y una vez que el efecto se ha realizado, va a mandar una retroalimentación negativa para que ya no se sintetice la hormona. Retroalimentación negativa. Pero también esta célula diana puede, en base a esta información, esta célula diana también puede elaborar una hormona. O sea, la información ha sido para que la célula diana elabore una hormona, y esta hormona va a dirigirse a su célula diana. Y entonces luego esta célula diana, una vez que ha producido el efecto, va a producir el sistema otra vuelta de retroalimentación negativa. Entonces tenemos dos grandes o sistemas de retroalimentación. Uno que vamos a llamar sistema de retroalimentación de asa corta, ¿sí? Hormona, célula diana, y retroalimentación negativa. Asa corta. Asa larga, hormona, célula diana, hormona, célula diana, y se sigue otra vuelta a la primera célula donde se originó, y retroalimentación negativa. Que también puede haber una retroalimentación positiva. Es decir que, miren, a ver, la hormona ha actuado sobre la célula diana, esta ha liberado una hormona, ha producido sobre la célula diana, esta ha cumplido o ha liberado otra sustancia, y va a decir suficiente, alto, y entonces va a la principal, a la primera, para decirle ya no se cumplió la función. Muy bien, pero ¿qué les parece si esta hormona actúa sobre la célula diana inhibiendo? Y al inhibirla entonces a esta célula no hay la producción de esta, y por lo tanto dice necesito más, y va a ir como retroalimentación positiva y le va a decir, oye, sintetiza, necesito información. Entonces tenemos un sistema de control muy estricto que va a estar en relación a la producción de la respuesta.
Si hay suficiente, va y le dice, ya no secretes más. ¿Listo? Si hay insuficiente, le dice, oye, necesito más, mande información para que se sintetice. Retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. Sistema de asa corta, sistema de asa larga. Un sistema interesante de control. Muy bien. Y si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo y diseñando es un término que lo van a escuchar siempre. Hemos estructurado un eje. Un eje donde hay A, B, C, D, E. Un eje. Y en muchos de los sistemas que vamos a estudiar ese eje. Por ejemplo, el primer eje que vamos a estudiar después de esto va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana. Y es un eje. Y donde el actor importante va a ser indudablemente el primero. Si falla eso, falla el resto. Donde vamos a tener un director de orquesta. Les mencioné en la anterior clase que me gustó mucho eso cuando yo estudié y se sigue manteniendo porque es la jerarquía. Si no hay un director de orquesta, cada uno marcha por su lado y en vez de tener una sinfonía tenemos un ruido. Porque ese director dice, no, un momento, te adelantaste vos, violín primero, espera, de nuevo ensaya, otra vuelta, bram, 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 y, ojo, atención, el violonchelo se adelantó, vamos, lean, por eso hay tiempos, y listo, ahora sí estamos listos para el concierto de nuestro teatro municipal. Ya está, todos han empezado al mismo tiempo, han sabido manejar los tiempos, leen muy bien su pentagrama y tenemos un sonido angelical. Eso es lo que hace nuestro hipotálamo. El hipotálamo va a dirigir al eje y va a dirigir para que esos órganos diana, células diana como los huesos pueden ser, células diana como los testículos o los ovarios, células diana como la glándula suprarrenal o la tiroides, u órganos diana como el músculo, donde va a actuar, donde necesitamos que intervenga o se introduzca los hidratos de carbono, la glucosa, que sea transportada, pero para ello necesito un transportador y ese transportador va a ser activado por alguien. Escucha, qué increíble. O sea, todo lo que hemos estudiado, qué bonito es esto, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, comienza a tener una importancia de unión. Sí, necesitaba saber que había un sistema circulatorio que transportaba la sangre, permitía el transporte, y la sangre está llevando todo aquello que absorbió el intestino. Y en su paso por el Señor va a ir eliminando todo aquello que no le sirve. Pero al mismo tiempo ahora va a llevar hormonas. Hormonas para que en determinadas estructuras en sus células diana ejerza su acción. Muy bien. Entonces, vemos nosotros que la hormona es una sustancia que va a actuar ahora sobre la célula diana, pero voy a agregar algo. Va a actuar sobre unas estructuras muy específicas que se llaman receptores. ¿Sí? Y tengo diferentes hormonas, un sinnúmero, pero siempre hay algo que me permite clasificarlos, hay algo que me permite agruparlas, y podemos agruparlas en base a un hecho muy simple. Las vamos a agrupar estas hormonas en base a su composición. Y entonces tenemos un primer grupo que son los más simples, aminoácidos o derivados de aminoácidos. Por ejemplo, la adrenalina tiene un comportamiento entre neurotransmisor y hormona. Sí, porque se acumula o se libera, no estamos hablando de la noradrenalina, que es más cerebral,
sino de la adrenalina, que va a ser secretada en las glándulas suprarrenales. Es estimulada y secretada al sistema, a la circulación, y de ahí va a viajar a su órgano blanco, corazón, vasos. Bien, entonces, esa molécula, la adrenalina, ha sido sintetizada de una hormona, de la tirosina, que se transformó en dopamina, en dopa, en noradrenalina y adrenalina. ¿Ven? Qué interesante. O sea, es un derivado de un aminoácido. Bien, luego tenemos un segundo grupo, que son los polipéptidos. Ahí podemos poner a la hormona antidiurética, a la oxitocina, polipéptidos. Tienen 10 aminoácidos, 2 aminoácidos, ya vamos a ver polipéptidos. Y un tercer grupo de esta familia corresponden a las proteínas. Sí, por ejemplo, la insulina, que se va a formar como preporhormona, etc. Bueno, ahí tenemos grandes grupos. Bien, este es un grupo grande. Vean ustedes, derivados de los aminoácidos, polipéptidos y proteínas. En ese orden, entonces, del número o de su peso molecular o de su composición. Tenemos que recordar esto, jóvenes, porque ese va a ser nuestro sistema, que la TRH tiene tantos aminoácidos, listo. Entonces, ¿y por qué me va a interesar? Me va a interesar porque su mecanismo de acción va a ser muy similar. Ese es otro punto. O sea, los agrupamos por una parte por su composición, pero por otra parte por otro factor que vamos a ver luego. ¿Bien? Este es un gran grupo, entonces. Luego tenemos otro gran grupo de hormonas, que son aquellas hormonas llamadas esteroideas. Un gran grupo. Y estas moléculas, estos esteroides, todas van a tener un origen. Son derivados del colesterol. Ese es su origen. Y después por un mecanismo de síntesis que también vamos a ver para cada una de las sustancias, ya vamos a ver cómo se sintetizan. Y los vamos a agrupar en 6 grupos, o mejor en 6 tipos de moléculas. Unas las más importantes, glucocorticoides, mineralocorticoides, un tercer grupo, andrógenos, un siguiente grupo, estrógenos, y son los más importantes. Nos van a ser muy útiles en el desglose de el estudio de cada una de las hormonas que vamos a tener. Sí, derivados del colesterol, glucocorticoides por su acción primordialmente metabólica sobre los hidratos de carbono. Mineralocorticoides van a tener primordialmente una acción en el movimiento de agua. Andrógenos y estrógenos. Y bien, ahora, además de este enfoque así, ¿qué me interesa? Bueno, ya han sido agrupados en este tipo de moléculas, y hay algo además que los caracteriza y es bien interesante. Tienen que viajar, son liberadas las hormonas y van a viajar por la circulación. Entonces vamos a hablar de un sistema de transporte. El transporte de este grupo de hormonas
es un transporte generalmente libre. Significa que son muy hidrosolubles. No necesitan de nadie. Son vertidos desde la célula, son vertidas a la circulación y se transportan libremente. No necesitan transportadores. ¿Por qué? Porque son hidrosolubles. Recuerden, hay sustancias que son muy poco solubles, como el oxígeno necesita la hemoglobina para transportarse. El CO2 no, el CO2 es libre y se transporta muy bien. Bueno, estas no necesitan, excepto una, que son las hormonas tiroideas. Estas otras, entonces, esta es circulación, podríamos poner libre. Así. Las hormonas esteroideas, al contrario, para su circulación necesitan transportadoras. ¿Por qué? Porque son liposolubles. ¿Qué diferencia? ¿No? Qué interesante. Miren, su naturaleza química exige que tengan un sistema de transporte diferente. Entonces, además de las hormonas tiroideas, que son las únicas específicas que también no son solubles, entonces van a ser transportadas por transportadores. ¿Y cuáles son? Son transportadoras. Por una parte, tenemos unas transportadoras genéricas, como la albúmina, entonces se unen a ellas. Y hay transportadoras específicas, que son las globulinas. Vamos a ver que hay, entonces, específicas para una de ellas. Muy bien. Hemos visto entonces, hasta ahora, miren, estamos haciendo un enfoque general que nos va a servir para todo esto de la endocrinología. Yo tengo que comprender esta parte general, porque la voy a utilizar entonces cuando escuche el término de hormona, inmediatamente en mi mente tiene que estar este diagrama. ¿Es derivado proteico o es derivado esteroideo? Si es proteico, entonces su circulación es libre. Ya está, miren, ya he englobado un concepto grande, importante de este significado de hormonas. O sea, la información que les doy es una información útil, no es una información académica, de conocimiento inútil por ahí. No, a mí me interesa. Cuando les dije además que su concentración es súper baja, estamos hablando por milimoles y exponencialmente de negativo. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces vemos que han sido sintetizadas en una célula, hemos visto la familia de ellos, vemos que por esas características su circulación es libre tránsito o unidas a proteínas transportadoras. Y de ellas tenemos unas que son específicas llamadas globulinas y otras que son universales, inespecíficas, que por su tamaño y cantidad pueden ser muy representativas. La albúmina es de una concentración de ¿cuánto? Deberían saber aquí como el abecedario. 3.5 a 5.5 gramos por decilitro. Gramos por decilitro, gracias. Ahí está, eso tengo que saberlo. Y la otra parte son las globulinas. ¿Sí? Globulinas y albúmina. Bien. Ahora, estas van a, por una parte tenemos transportadores, circulación libre, y ahora llegan a la célula diana. Y en la célula diana hemos dicho hay receptores. Y acá también tiene algo importante, hay una parte importantísima, oiga. Disculpe, llámeme en una hora, por favor, gracias.
Cuando ahora hablamos de la célula diana y estamos hablando del receptor, o sea, tiene que ir a un receptor. La hormona ha sido liberada, va a ir a la célula diana y tiene que encontrar un receptor. Es como una chapa. Tengo varias llaves y de todas ellas hay una sola que me abre la entrada a la sala de profesores. Hay una sola que me abre esta. De todas ellas no hay. Hago la prueba y ninguna más. Entonces tiene que haber una especificidad del receptor. Una que encaje. Bien. Y acá viene lo interesante. Cuando hablamos de esta naturaleza de hormonas, el receptor de la célula diana es un receptor de membrana. Es un receptor entonces de membrana y vamos a tener acá al receptor y que va a hacer contacto con su hormona y es, les decía, es específico. Ahí está. Contacto hormona receptor. Y es un receptor de membrana, o sea que está en la membrana plasmática. Y es específico, no es cualquier receptor. Muy bien. Mientras que el receptor de la célula diana para estas hormonas esteroideas es un receptor nuclear. Entonces quiere decir que, ojo, estas hormonas esteroideas, como son liposolubles, qué fabuloso es esto, como son liposolubles, entonces la hormona ingresa al citoplasma sin ningún problema por difusión, es liposoluble, esa es la característica. Y va a llegar al núcleo y va a tener un receptor nuclear. Las hormonas esteroideas y la tiroglobulina o las hormonas tiroideas y las esteroideas van a tener un receptor nuclear. Las hormonas tiroideas no son liposolubles, entonces van a necesitar un transportador para llegar a su receptor nuclear. Es un poco más complejo, ya vamos a ver luego para cada una de ellas cómo actúan. Ahora estamos viendo que la diferencia química me permite además poder establecer su circulación o su transporte y ahora el tipo de receptor que van a tener. Ahí está. Y no me puedo olvidar jamás, cuando entonces hable de una hormona esteroidea, ya inmediatamente sé que ha viajado con un transportador, ha pasado la membrana plasmática, se ha unido posiblemente a un receptor inicial citoplasmático y ha ido a su receptor que es nuclear. Y si es un receptor nuclear, aquí va a haber primero una unión a una hormona receptor que está en el núcleo y entonces tengo yo acá una unión. Aquí vamos a poner amplificar. Amplificamos esta parte y tenemos la unión de hormona receptor. Y esta unión hormona receptor va a actuar sobre una parte nucleótida del ADN que se llama elemento receptor de la hormona TRH, para que cuando se produce esa unión, hormona receptor elemento del receptor de la hormona, entonces se produce
la función. Será primordialmente formación de RNA. Y el RNA, saben ustedes que va a formar proteínas. Pues sí, depende mucho de la información que le den para que forme lo que tiene que formar. Es más complejo, pero también es más simple, porque ¿hasta ahora vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y esta porción, a ver si puedo. Perfecto, nos alcanza. Cuando estudiemos neurofisiología, vamos a ver que la unión neurotransmisor-receptor desencadena inmediatamente una respuesta o va a necesitar un amplificador. En el caso de la hormona receptor, vamos a hablar que la acción se ejerce mediante un sistema muy interesante que se denomina mediante el sistema de segundos mensajeros. Eso significa entonces que la hormona receptor por sí sola no desencadena nada, sino que es el primer mensajero, es la hormona. Hormona receptor, hormona primer mensajero. Y para que se desencadene la respuesta, necesito de un segundo mensajero. Y vamos a tener, y ahora podemos hacer y tenemos entonces la hormona que hace contacto con su receptor, hormona receptor, y va a hacer uso del segundo mensajero. Y el segundo mensajero más simple que nosotros vamos a mencionar, vámonos acá, entonces el segundo mensajero corresponde a ese ion o molécula fabulosa que hemos estudiado muchas veces. Interviene en todo y acaba de volver a intervenir. Es el calcio. Entonces el calcio se convierte en el sistema endocrino en un segundo mensajero. El calcio lo tenemos en el citosol, lo tenemos en el retículo endoplásmico, lo tenemos en el líquido extracelular, ¿cierto? Muy bien. Este calcio se une a la fabulosa calmodulina y es capaz de unir 4 moléculas de calcio. Muy bien, la unión de calcio-calmodulina desencadena o se va a unir a proteinsinasas y una proteinsinasa significa que es una molécula en la cual se ha fosforilado, ¿sí? Y estas proteinsinasas generalmente van a ser sintetizadoras de proteínas. Una proteinsinasa entonces nos da como respuesta síntesis de proteínas. A diferencia de las proteínfosfatasas que desfosforilan y rompen cadenas de proteínas. Entonces, las proteinsinasas forman
mientras que las proteínfosfatasas catalizan. ¿Cierto? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el segundo mensajero, calcio-calmodulina? Ninguna. ¿Cierto? Ustedes son mudos, oye. Mudos, ni siquiera así, ¿no? O así. Muy bien. Miren el sistema. Miren qué bonito, me está saliendo muy bien, oiga, muy simple y bonito. Ahí está. Ahora estamos analizando este sistema. Y este sistema hemos visto que tiene un segundo mensajero, que es el sistema de calcio-calmodulina. Bien. El segundo mensajero, el segundo sistema que vamos a estudiar es el sistema del AMP cíclico. Ese es el sistema del segundo mensajero. Y bueno, entonces, ya no entiendo. Sigamos con amarillo, pero bueno, mejor hagamos menos O, podemos utilizar el verde. Bien. En este sistema, hormonas receptor, ahora del AMP cíclico, la unión de hormonas receptor va a actuar sobre una, se llama así, proteína G. Una proteína G que está en la membrana plasmática. Y esta proteína G tiene tres unidades. La unidad alfa, beta y gamma, unidas. La unión hormonas-receptor escinde, separa a la molécula alfa de las otras dos. Y al separarlas, esta molécula alfa, cuando se separa, va a actuar activando a una enzima que es la adenil ciclasa. Adenil ciclasa, ya su nombre lo está indicando. La adenil ciclasa tiene una cualidad muy simple de catalizar al ATP en AMP cíclico. Ahí está. Ahí se formó el AMP cíclico. Pucha, qué complejo el sistema de segundo mensajero. Pero eso es todo. No, no me sirve así. El AMP cíclico ahora es un elemento más de el siguiente ciclo. El AMP cíclico va a actuar sobre esta otra, la proteína sinasa A. Proteína sinasa A. Ya sabemos, proteína sinasa es entonces formadora de proteínas, sintetizadora. Pero esta proteína sinasa A tiene dos subunidades. Tiene una subunidad reguladora y otra catalizadora. Y esta subunidad catalizadora va a actuar sobre la formación de proteínas, síntesis de proteínas. Es la proteína sinasa quien va a ser encargada de la síntesis de proteínas. Una hormona, una molécula, está produciendo ojo, no va a ser una proteína, sino ahí va a ser una cadena de proteínas, 10, 100, 200, la que sea necesaria, multiplicadora. No entiendo esto.
Muy bien. Vamos a ir a hacer mi café un rato. Segundo, característica. Bien. Un tercer sistema. La unión hormonas-receptor, también mediante este sistema de proteína G y mediante la subunidad alfa, va a actuar ahora sobre la fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Muy bien. La fosfolipasa C, a su vez, va a actuar sobre, va a activar al inositol bifosfato, al fosfoinositol bifosfato, PIP2, fosfoinositol bifosfato, y al activar a este fosfoinositol bifosfato, la desdobla en dos. Por una parte, el diacilglicerol, DAG, y el inositol trifosfato, IP3. Desdobla la fosfolipasa C, que ha sido activada por la subunidad alfa, actúa sobre el inositol, fosfoinositol bifosfato, PIP2. Activado el fosfoinositol bifosfato, se desdobla en dos, el DAG y el IP3. DAG, diacilglicerol, IP3, inositol trifosfato. Bien, hasta ahí sigue una cadena, y lo que el DAG hace ahora es actuar y activar a la proteína sinasa C. De ahí viene fosfolipasa C. Entonces, este era A y este es C. Pero de igual manera, su función es síntesis de proteínas. ¿Y qué pasa con el inositol trifosfato? Es bien simple. Lo que hace el inositol trifosfato a este nivel es movilizar el calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que se una con la calmodulina y nos forme el complejo calmodulina y nos tengamos la síntesis de proteínas. Tres mecanismos diferentes de acción de las hormonas cuando tienen un receptor de membrana. Receptor de membrana, receptor nuclear. Ya vamos a estudiar un poco más complejo el receptor nuclear. Bueno, algo más, hay que poner algunos nombres, nada más. Lo importante es saber que, ahora sí ya podemos englobar, miren qué bonito, ¿eh? Sabemos que a diferencia del neurotransmisor, la hormona para poder actuar, o mejor, para que se cumpla su función, precisa de receptores. Y tenemos dos grandes grupos de receptores: nucleares para los derivados esteroideos y de membrana para los proteicos. Muy bien, para los derivados esteroideos, su facilidad es atravesar la membrana plasmática por ser liposolubles, transportados por el citosol hasta llegar al núcleo, y en el núcleo encontrará un receptor que cuando se une a ellas activa a ese elemento de receptor de la hormona, activa eso y se sintetizan RNA mensajero para determinadas funciones. ¿Sí? Mucho más amplio, ¿sí? Porque actuar a nivel del núcleo es ahí donde yo voy a multiplicar todo.
Por otro lado, la otra vertiente de aquellas hormonas que son derivados de aminoácidos, polipéptidos o proteínas, son solubles, hidrosolubles, transportados libremente, llegan a un receptor de membrana, excepto las hormonas tiroideas, porque no son liposolubles. Bien, estas hormonas, una vez que toman contacto, tienen tres posibilidades de cumplir su función. Ninguna es directa, todas necesitan la intervención de un segundo mensajero. Cuando nosotros estudiemos posteriormente, ya no vamos a nombrar a esto, sabemos que la hormona tal toma contacto con tal, ya sabemos cuál es el efecto. No vamos a tener que repetir para cada hormona esto. Tal vez sí se mencione simplemente que la TRH tiene un mecanismo de acción por AMP cíclico. Listo. Junto al AMP cíclico hay otro muy parecido que es el GMP cíclico, pero de menor importancia. Entonces tenemos AMP cíclico, GMP cíclico. Bien, les decía entonces que tenemos tres grandes formas de segundos mensajeros, tres grandes mecanismos de que la hormona cumpla su acción. Una vez que ha tomado contacto con su receptor de membrana, no se olviden eso, tenemos las tres posibilidades. Uno, la más corta, tal vez más abundante dependiendo de la célula, es el segundo mensajero calcio, que al unirse con la calmodulina produce la síntesis de proteínas. Bien. El segundo es un poco más complejo, que necesariamente una vez de que se ha unido la hormona al receptor, tiene que escindir a una subunidad de las tres subunidades que tiene la proteína G, que es membranaria. O sea, está en la membrana esta proteína G, no está navegando en el citosol. Se escinde y esa escisión activa a una molécula que está así en el citoplasma, que es la adenilciclasa. Y la adenilciclasa tiene esa característica de volver en ciclo. Al ATP lo transforma en AMP cíclico. Y el AMP cíclico actúa sobre la proteincinasa A. Y la proteincinasa A tiene dos subunidades, reguladora y catalizadora, y la catalizadora es la que va a activar la síntesis de proteínas. Miren qué bonito, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego tenemos la otra vía, o la otra, el tercer segundo mensajero, que es la fosfolipasa C. De igual manera, siempre, no se olviden, para ambas, en el segundo mensajero debemos activar la proteína G. Y tenemos proteína G que son excitadoras y proteína G inhibidoras. Es más evidente esta de inhibidora y excitadora cuando hablamos de la neurotransmisión, porque ahí vamos a ver que se frena la neurotransmisión o se estimula la neurotransmisión. Entonces, acá estamos hablando de la presencia de una proteína G excitadora. Excitadora para permitir la activación de la fosfolipasa C, que se divide o se forma el inositol bifosfato, el fosfoinositol bifosfato, la cual al activarse se escinde en dos, en el DAC y en el IP3, ¿no es cierto? Diacilglicerol y fosfoinositol trifosfato. El DAC va a activar a la fosfolipasa C, como fosfolipasa, inmediatamente pensamos en síntesis de proteínas. Y por el otro lado, el inositol trifosfato nos va a formar, o mejor, va a activar, va a sacar al calcio del retículo endoplásmico y al unirlo a la calmodulina tenemos un segundo mensajero. Y el calcio per se, solamente calcio como tal, se convierte también en un segundo mensajero. A veces no necesita de la calmodulina para actuar como segundo mensajero. ¿De acuerdo? Muy bien. Diga, joven. En el caso de la proteincinasa del primer sistema, ¿qué tipo es? Porque nosotros nos dijo que es A y el otro dijo que es C, pero la del primer sistema solo es proteincinasa. ¿Cuál? En la del primer sistema donde el calcio... Así es, una proteincinasa en específica, no es A, C, bueno, hay varios, mira para qué A y C, etc. Hay varias proteincinasas. Recuerde que en algún momento dijimos que hay dos grandes formas de activar o no. Una es fosforilar y otra es desfosforilar.
Aquí hemos hablado, vean, la mayoría, por lo que hemos hablado hasta ahora, son proteinsinasas, quiere decir formadoras. Y proteinfosfatasa significa degradadoras. ¿Esto han llevado ya bioquímica todavía? ¿No? En algún momento van a llevar seguramente. Es parte de la bioquímica, es tal vez más complejo, pero no es necesario complejizarse. Aquí está lo más esencial, elemental y fundamental para nosotros. ¿Se han comprendido esto? La endocrinología es fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser fácil? Porque ya puedo imaginarme proteinsinasa, síntesis. ¿Dónde van a actuar estas moléculas? ¿Dónde necesito que actúen? Necesito que actúen sobre el metabolismo de hidratos de carbono, sobre el metabolismo de grasas y sobre el metabolismo de proteínas. Esa va a ser la función de casi todas las hormonas. Síntesis de proteínas, síntesis de hidratos de carbono, o mejor, metabolismo, más que síntesis, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas y de las grasas. Y para ello, ¿qué voy a necesitar? O que desdoblen, o sea, que sinteticen o metabolicen. Ambas ayudarán en su transporte hacia el interior de la célula, permitirán que haya, por ejemplo, formación de glucógeno o degradación de glucosa. Va a depender qué es. Es esa la acción que van a tener nuestras hormonas. Síntesis de proteínas. Mejor, intervienen en el metabolismo de esos tres nutrientes que nuestro sistema digestivo ha introducido. Qué bueno, entonces no tengo que complicarme en mi estudio. Yo tengo que tener así una síntesis. ¿Hacia dónde voy a ir? Bueno, ahora sí, ya sé que está actuando sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Y qué hace? ¿Es formadora o degradadora? Punto. Tengo que saber eso. Y si es formadora, entonces formará glucógeno, formará almacén de glucosa, transportará la glucosa, o a la inversa. Y si hay exceso, la desviará para que se formen ácidos grasos, facilitará eso. O estoy en huelga de hambre, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito degradar esto. ¿Y qué hormona va a ser? Es eso, miren, así de simple. Y algunas funciones específicas, como crecimiento, como por ejemplo las hormonas sexuales, ¿sí? Desarrollo del vello púbico, desarrollo de más musculatura, que son funciones generales. Pero la mayoría va a compartir eso. ¿Y por qué? Por este sistema. Así actúan, a diferencia de los neurotransmisores. ¿Qué hace el neurotransmisor? Necesita mandar el potencial de acción de la neurona presináptica a la postsináptica. Esa es su función. El neurotransmisor hace o permite o frena. Punto. Así. Entonces yo tengo que enfocar ahora mi estudio en este sistema tan simple. No me puedo olvidar, porque lo que les he dado hoy día va a regir todo el estudio. Ya les he dicho, va a regir el estudio sobre esos tres metabolismos: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Forma o degrada, metaboliza o no. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? ¿Por qué es flaco? ¿Y por qué estás gordo? Sí, es que mi tiroides, dicen. Mi tiroides, pobre tiroides, acusan para todo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Y han visto ustedes, ahora en este pobre Severo Alegre, oigan, guarden, lean bien ese caso, vuelvan a leerlo, porque nos va a ser útil para comprender cuando hagamos una parte específica que ahora han estudiado páncreas, ¿sí? Pero ahora han estudiado el páncreas exógeno y nosotros vamos a estudiar el páncreas endógeno con el glucagón, la insulina, y ahí vamos a comprender lo que le ha pasado, por qué aumentó de peso, por qué bajó de peso, y por qué se complicó con la nefropatía y con la neuropatía. Ahí comprenderemos, estudiando insulina, páncreas. Y cada uno de los procesos que vamos a ir viendo nos va a ayudar mucho. ¿Alguna pregunta, jóvenes?